Nuestro Dios y Padre, una vez más te damos las gracias por poder juntarnos al calor de tu palabra. Rogamos tu ayuda, tu dirección en el estudio, que tú nos hables y para conocerte más a ti y a tu Hijo. Quedamos en tus manos, te damos las gracias. Rogamos por los que se conectarán y por los que en algún momento puedan escuchar el estudio. Lo hacemos todo agradecido en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Vamos entonces nuevamente al capítulo 1 de Juan. Ahora vamos a leer directo desde el versículo 29. Juan 1:29. Dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Hasta ahí nomás vamos a leer. Entonces habíamos quedado en el versículo 29 que ya hemos dicho algo de un tremendo versículo en donde comienza, por así decirlo, su carrera del Señor, el ministerio. El Señor, después de haber sido bautizado y tentado por el diablo en el desierto. El siguiente día vio a Jesús, es decir, Juan, que no aparece en los mejores manuscritos, que viene o que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces se acercaba al mundo aquel que era la solución del hombre, la vida y la luz de los hombres que hemos visto en el verso primero. Él es la vida y la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece. Él venía. Y aquí está expresado como el Cordero de Dios, porque dice lo que es allá en Juan 1, ahí el resumen de lo que de todo el libro, del 1 al 18, pero ahí dice lo que Él es, pero aquí dice cómo vino, en qué condición vino. Vino como un cordero para ser sacrificado. Primeramente observado, ¿verdad? Y luego llevado a sacrificio al ser totalmente acepto para esa obra en la cruz del Calvario. Entonces, el verso 30 dice Juan el Bautista sobre el Cordero de Dios, que lo está presentando. Este es aquel, tampoco aparece en los mejores manuscritos, ¿ya? Pero este es de quien o por quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Ya? Entonces, la forma en que la dice aquí no es exacta como la dice en las otras oportunidades, en dos oportunidades. Por eso algunos dicen que la forma, o sea, esto que dice aquí no aparece anteriormente, aunque dice algo, pero no es exacto. Por ejemplo, decir varón no lo dice, ¿ya? No lo expresa. Y seguramente esa es una de las distinciones que tiene. Pero dice: Este es de quién o por quién yo dije. Entonces, el Cordero de Dios, y ahora está diciendo que él que había dicho previamente, que, que viene después de mí, pero él era antes de mí. Apareció, ahora llegó a su tiempo, ¿ya? No como nosotros, llegamos siempre atrasados, siempre después. Él llegó a tiempo, en el momento que tenía que aparecer en la escena, como hemos dicho.
Entonces, este es, no es una forma despectiva, ¿ya? O esta, ¿no? En el uso de ellos no es una forma despectiva, sino que es simplemente para demostrar quién es, ¿ya? Entonces, este es un demostrativo por quién o de quién yo dije. Después de mí viene un varón. Entonces dice un varón, no dice un hombre, ¿ya? Sino que dice, o uno, porque antes había dicho que el mismo Juan había dicho, Juan el evangelista había dicho, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿Ya? Eso es lo que dice ahí. Y después dice, este es aquel que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Eso lo dice Juan el Bautista en las dos ocasiones, pero varón no lo expresa, sino que lo dice solamente aquí. Dice varón, un varón. Después de mí viene un varón, ¿ya? Es decir, es un hombre, igual que él, ¿ya? Pero que tiene otras cualidades que lo hace superior a él, ¿ya? El cual es antes de mí. Y se puede decir aquí que su existencia era anterior a la de él, a la de Juan el Bautista. Antes que él existiese, él dice con respecto a Abraham, yo soy. Entonces Juan puede decir lo mismo aquí, antes que yo existiese, él es, antes de mi existencia. Veamos un poquito, lo hemos visto ya el versículo, sí, el versículo 15 y el 27. Antes expresaba, por ejemplo, en el 15 expresa que era primero que yo. En el segundo habla de lo grande que es él, de tal manera que no es digno de desatar la correa del calzado. Y aquí nuevamente dice que era primero que yo, un varón, el cual es antes de mí. ¿Ya? Entonces, lo ven como un hombre, pero aunque lo ven como un hombre, él está diciendo, está informando que es antes de él en cuanto a la existencia porque era primero que yo, y eso es la existencia. Quizás lo otro está hablando en eso, pero aquí lo está enfatizando más todavía, porque ellos lo veían eso como un hombre, nada más. Por ejemplo, si nosotros vemos el capítulo 12 de Mateo, en cuanto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, miren, veámoslo un poquito para ver alguna distinción ahí que nos puede ayudar, aprovechando, ¿ya? Nos puede ayudar cuando, si alguna vez hemos pasado por ahí, igual dice, dice, verso 31 del capítulo 12, mira lo que dice. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Es decir, cuando él hace la obra por el Espíritu de Dios, la blasfemia contra esa obra no le será perdonada. Si se mantienen, seguramente si se mantienen en eso. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Por qué? Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces hace una distinción, po. El que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. ¿Por qué? Porque es un hombre, porque lo ve como un hombre. Pero si ese hombre hace la obra por el dedo de Dios, es decir, por el Espíritu de Dios, la cosa cambia. Porque ahí la blasfemia es contra Dios mismo. En cambio, aquí el Señor lo ven como un hombre. Por eso Juan seguramente le dice un varón. Pero ese varón es antes, o sea, es más que eso. ¿Ya? Por eso habla del verbo hecho carne, pero eso lo dice Juan el evangelista. Pero ahí Juan el Bautista le dice un varón. ¿Ya? Y dice, es antes de mí, antes que yo existiera, porque era primero que yo. ¿Ya? Entonces podía decir muchas cosas contra él como hombre. Está bien. Pero cuando se manifestaba el poder de Dios y hablaban contra eso, eso no le era perdonado. Porque en el fondo están rechazando a Dios. ¿Ya? Ahora, el Señor le hizo muchas, ellos pedían señales y el Señor hizo muchas señales. ¿A quién están rechazando? Bueno, a las señales, po. Si no me creéis a mí, entonces creed por las señales, po. O sea, que son de Dios, vienen de mi Padre, son de Dios.
No creyeron las señales, perdieron. No creían las señales. Entonces los judíos eran muy llevados a las señales. Está bien, el Señor le presentó las señales y después le dijo, ya no hay más excepto la de Jonás. Otra señal más, po, porque el Señor quería que ellos creyeran. Si el Señor nunca hizo algo para que no creyeran, cuando lo acusó, cuando dijo lo que era, capítulo 23 de Mateo, la hipocresía, la falsedad de ellos, que decían que eran hijos de Abraham, pero querían matarlo, todas esas cosas para que ellos despertaran, respondieran. Entonces, entonces el Señor, todo eso lo hace para que ellos creyeran, para que ellos creyeran. ¿Ya? Entonces cuando dice yo soy antes de Abraham, para que creyeran. Hacía las señales para que creyeran. Y la señal, al final le iba a mostrar otra señal, la señal de Jonás. Que así como Jonás estuvo en el interior del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará ya 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. ¿Ya? Eso. Entonces, al final, igual les dio la señal con respecto a su muerte y resurrección y tenían la oportunidad de creer por medio de la señal. O sea, el Señor no se desentendía de que ellos se movían por las señales, pero no creyeron nunca, po, y seguían pidiendo señales. Ya, no hay más. Pero mire, la última esta, y no hay más. Y la última era la de Jonás. Entonces, tenía que creer por las señales porque la obra de Dios, porque el reino de Dios se había acercado y eso se manifestó por las credenciales de que él venía de Dios. ¿Y quién lo reconoció? Bueno, Nicodemo. No creía todavía, pero dijo, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Entonces, al menos entendió que venía de Dios, por las señales que hacía, pero otros no creían. Pero todavía Nicodemo no entendía todo el evangelio, pero creyó que venía de Dios. Entonces, un varón, el cual es antes de mí, un varón que es antes de ti, o sea, tiene una existencia, pero si él es menor que tú, 6 meses, no, es antes de mí, porque era primero que yo, la preexistencia del Señor. Entonces, Juan había venido para anunciar la llegada del Mesías enviado, y ahora estando presente ya, el ministerio profético y el bautismo que practicaba tenían que dar paso a la realidad y ministerio del que había anunciado. Esto es el verbo encarnado, ya lo habíamos mencionado más o menos, ¿ya? Veamos un poquito la idea del bautismo. Podríamos pensar que el principal objetivo del bautismo de Juan era llevar a la gente al arrepentimiento, lo cual es real. Pero el objetivo principal, pero ese no era el propósito final. Juan bautizaba para que el Mesías fuera manifestado, revelado a Israel. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde lo dice? Verso 31. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua o con agua. ¿Ya? Entonces, en ese punto veamos un poquito en, en Mateo, a ver, en Mateo, ¿sí? En el versículo 3 en el capítulo 3 verso primero. Vamos a leer un poquito largo, pero para ¿cómo se llama? Fortalecer un poquito lo que ya se ha expresado. Dice así, Mateo capítulo 3 verso primero. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él llama al arrepentimiento, eso es verdad. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, igual que los profetas del Antiguo Testamento. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, la región, y toda la provincia de alrededor de Jordán, que rodeaban el río. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. O sea, confesaban sus pecados y él los bautizaba. Es decir, ellos no es que creyeran, porque todavía no aparecía en el que habían de creer ahora, ¿ya? Pero porque ellos antes creían en Dios, pero ahora se está presentando él a quien Dios envió, que todavía no venía, ¿ya? Entonces estaba preparando, entonces confesaban sus pecados, y eso era enderezar el camino. Dice.
Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la era venidera? O sea, no había ninguna sinceridad en ello. Y era a lo que Pablo, a lo que Juan le estaba respondiendo. Y le respondía para que ellos llegaran a entender el asunto. Y el Señor hizo lo mismo después. Gracias, Señor, algunos se volvieron, pero la mayoría no. Duros, totalmente duros, generación de víboras. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, le decía Esteban ahí en Hechos. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, seguían con eso, por ser hijo de Abraham y tener esa sucesión, estaban al otro lado. Y ya también el hecho está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no daba un fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Ya? Eso es verdad. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, el bautismo de arrepentimiento es una cosa, pero el Espíritu Santo era una dádiva divina que nunca más iba a ser quitada. Y fuego es juicio para los que no reciben al Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, dice, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Porque después venía otro que bautizaba con el Espíritu Santo. Entonces, bautizar con agua es que ellos se identificaran, ¿ya? Con respecto a sus pecados, que ellos reconocieran sus pecados. Por eso es de arrepentimiento. Entonces, un bautismo en agua, porque bautismo significa identificación. En el Espíritu Santo también, pero es una identificación en este caso con el Señor, con Cristo. Pero aquí era identificación con respecto a qué cosa? A la confesión. Y la confesión es decir lo mismo que Dios dice con respecto a ciertas cosas. Y en esto ellos, al bautizarse, ya era que reconocían sus pecados. Si Dios le decía que ese era pecado a través de la ley, a través de la palabra de Dios, ellos decían, sí, somos pecadores, hemos fallado, hemos faltado a la ley. Pero algunos iban, ¿verdad? Como dice ahí, que fariseos y saduceos, ¿ya? Que son los mismos que vienen a preguntar aquí a Juan, eh, iban, pero no eran sinceros. O sea, el bautismo de ellos no servía para nada. Pero como él también tenía, me parece, el poder de entender y ver los corazones, se da cuenta que ellos no eran sinceros y eran hipócritas, ¿ya? Le decía, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Dios no, po. ¿Por qué? Porque ellos no se dejaban enseñar por Dios. Para huir de la ira venidera era, dice, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. ¿Qué se iban a bautizar los otros? No, nosotros nos bautizamos porque somos tan buenos, cumplimos toda la ley. ¿Y para qué te vas a bautizar, po? Si no reconocen los pecados, si ese bautismo de arrepentimiento, no de mantenerse en sus propias ideas, de que ellos eran mejores que los demás. Bien. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, para dar a conocer a Israel, para revelarlo a Israel, para publicar, para mostrar. ¿Por qué dice yo no le conocía? Es algo que es un poco complejo, pero probablemente, porque claro, algunos piensan, bueno, él vivía en Judea y el Señor se crió por las causas de la persecución de Herodes y después estaba su hijo como rey, se fue a Galilea, a Nazaret. Pero no significa que no lo haya visto. Ya, pero eran cercanos, la familia era cercana. Pero no le conocía como Dios ahora le está indicando quién es. En ese sentido seguramente no le conocía por intuición, como ahí la palabra por intuición, por reflexión. Él lo conocía seguramente como su familiar o su primo o algo así. Entonces eso indica un proceso mental por intuición o reflexión. ¿Ya? O sea, María, por ejemplo, guardaba las cosas en su corazón y ella pensaba y reflexionaba y seguramente este hijo que tengo no es normal, no es cualquier hijo. Bueno, él sabía lo que ella sabía lo que el ángel le había dicho, todo el asunto y lo que iba a hacer, pero ella en el tiempo empezó a darse cuenta, ¿ya? Y llega un momento en que por intuición, por reflexión dice, este es el hijo de Dios. Entonces Juan
Por lo que Dios le dice, ya, lo conoce. Pero aquí dice que no lo conocía. Solamente lo conocía como Jesús nomás, seguramente. Ya, pero ahora se da cuenta que él está anunciando a uno que lo conocía en el sentido de tener alguna relación con él, pero no de manera profunda como es por la intuición o la reflexión. No lo conocía así. Algunos hablan así y seguramente es por ahí que expresa que no lo conocía. Dice, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. O sea, él no sabía quién era. Él vino bautizando con agua para presentar al que Dios le había dicho que era, pero él no sabía. ¿Ya? Pero eso era antes. ¿Por qué? Porque dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y vamos a seguir leyendo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, como sobre quien ve a descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, en el bautismo, ¿ya? Juan el Bautista, cuando vio eso, y que Dios ya le había indicado los rasgos o lo que iba a mostrar quién era, ¿verdad? Y él bautizó mucho, pues, pero cuando lo bautizó a él, se dio cuenta que era él, ¿ya? Entonces dice, también dio Juan testimonio diciendo, aquí hay un qué, que vi, ¿ya? Y ese ver es observar, mirar, observar con detenimiento, ¿ya? Con una observación más profunda. Entonces dice, también dio Juan testimonio, porque él da testimonio diciendo que vi al Espíritu que descendía o descendiendo del cielo como paloma y permaneció sobre él. Veamos los otros textos para Marcos, Mateo 3:16 primero, ya lo vimos aquí, ¿me parece? Allá, Mateo 3:16. Veamos en el 13, versículo 13. Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ya? Marcos, ahora 1:10. Algunos ya lo hemos leído, pero verso 9. Marco 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22. 3:21 dice así. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. ¿Ya? Aquí la única parte que dice orando y el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, porque Lucas habla mucho de la oración, ¿ya? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, o sea, visual, lo vieron. Como paloma, no es que era una paloma, ya eso, pero dice como paloma, un comparativo. Y vino una voz, dice, espera un poquito, a ver, quería ver algo. Ya, sí. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Ya? Entonces, cuando fue bautizado, pasó eso, ¿ya? Vino como paloma o en forma corporal como paloma el Espíritu Santo y lo vieron. ¿Quiénes lo vieron todos o Juan? No, no, no lo explica, pero lo importante es que lo viera Juan porque a él Dios le dijo que a quien viera y sucedía eso, ese era. Entonces, también, verso 82, dio Juan testimonio diciendo, vi o que vi al Espíritu que descendía o descendiendo del cielo como paloma, y permaneció sobre él. ¿Ya? Entonces, habla del Espíritu de Dios, no solamente que viene, ¿ya? Sino que permanece sobre él, se queda.
en él. Veamos un poquito una descripción. Dice, el haber sido ungido por el Espíritu Santo indica A, que Dios ordenó al mediador para su obra específica y B, que el mediador fue capacitado para cumplirla. O sea, él fue capacitado por el mismo Dios para cumplirla, por el Espíritu de Dios. Ahora, la palabra permanecer, ¿ya? Que permaneció. Palabra característica de Juan. Aquí denota el comienzo de una permanencia continua, porque es un, aunque es un aoristo, ya que es de una vez, o sea, habla más bien que de una vez permaneció sobre él, también habla de su permanencia continua, del Espíritu en Jesús y el inicio de un nuevo orden, el ministerio de Jesús que se va realizando en el poder del Espíritu. Entonces, aquí está hablando específicamente de lo que pasa con el Señor. ¿Ya? Es verdad que dice que él, después dice que él bautiza con el Espíritu, lo dice después, ese es más bien para los que previamente se habían bautizado en el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento, ¿ya? Y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, nuevamente usa el mismo término, no le conocía, ¿ya? O sea, previamente en el tiempo, ¿ya? Antes del bautismo dice que no le conocía, pero el que me envió, ¿ya? O me mandó a bautizar, ¿quién fue? Dios. Si Dios lo envió, pues Dios lo mandó. Por eso era el bautismo era del cielo, era de Dios. Con agua para que se identificaran en cuanto a sus pecados. Aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. No Juan, Juan bautista con agua, no bautiza con el Espíritu Santo, con agua. Entonces, este es uno que es superior, uno que es mayor que él. Y, y Juan solamente reconoce en su grandeza espiritual y su humillación lo que él es, cuál es su lugar. Y le abre las puertas de la ciudad, por así decirlo, al Señor para que entre, como el rey. Y que el camino, esos corazones, eh, que todo valle ya suba y toda colina, monte baje, todo collado se baje y se empareje y los chuecos se enderece para que él pase. Entonces el Señor tenía que haber llegado como en su casa y haber sido recibido, pero desde el principio, ¿ya? Como fue recibido después al final, cuando entra la llamada entrada triunfal a Jerusalén. Del principio tenía que haber sido recibido así, si Juan lo estaba presentando, pero no creían en él. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquel me dijo, es decir, Dios, el que le envió o lo mandó, ¿verdad? Como dice ahí, lo mandó o lo envió a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas, ¿ya? Y aquel es enfático, él y solo él, y nada más que él. Es enfático. Cuando usa ese término enfático de manera enfática, es decir, eh, eh, más de lo normal, ya no es una cosa normal, sino que está mostrando al único, dice, y nada menos que él, o solo él, aquel sobre quien vea descender o descendiendo el Espíritu y que permanece sobre él. A ningún otro de los que bautizó pasó eso, pero vino él y sí aconteció. Y cuando dice permanece es posando, quedarse, vivir, habitar, reposar. Esa es la palabra. ¿Ya? Esa es la palabra. Es la misma que habíamos visto de alguna manera previamente, ¿ya? En cuanto a permanecer, aquí denota el comienzo de una permanencia continua del Espíritu en Jesús y el inicio de un nuevo orden. El ministerio de Jesús se va realizando en el poder del Espíritu, un nuevo orden. Esto es nuevo. Esto no estaba antes, ¿ya? Que alguien bautizara con el Espíritu, eso no estaba antes. Con agua sí era conocido, pero en el Espíritu no. Sobre quien vea descender o descendiendo el Espíritu y que permanece, que posa, que habita, que reposa en él, o sobre él, ese o este, ¿ya? Nuevamente tiene un- una intención enfática, es el que bautiza con el Espíritu
Santo, solo a Él, nadie más. O en el Espíritu Santo. Ya. Entonces, el primero era para preparar el camino, era para el arrepentimiento, para la confesión de los pecados, ya para que dijeran lo que Dios dice en cuanto al pecado o a la impotencia o la imposibilidad de cumplir la ley. Pero el que bautiza con el Espíritu Santo participa él de Dios algo, a aquellos que realmente han reconocido sus pecados. Entonces él les trae algo de Dios, es una realidad divina, el mismo Espíritu Santo. O sea, bautizar con el Espíritu Santo es que las personas van a participar de una realidad o de, dice Pedro, de la naturaleza divina, de lo que es de Dios, van a participar. O sea, esa es la tremenda novedad, por así decirlo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Ya, es Él. Pero los que crean en Él y reconozcan su lugar y que es enviado de Dios, reciben el Espíritu Santo. Entonces dice, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese. ¿Ya? Y seguramente ahí tiene que ver con, con el día de Pentecostés, de ahí en adelante. Entonces dice, veamos algunas descripciones nuevamente, ¿ya? Dice, la idea del bautismo en el Espíritu Santo implica una abundante fuente de abastecimiento. Entonces Juan dice que el Espíritu ofrecerá a la gente recursos espirituales infinitos de parte de Dios. O sea, el mismo Dios obrando en el corazón de las personas. Y podemos decir que todos los que hemos creído lo tenemos. Entonces nosotros no debemos confiar en nuestra capacidad humana o mental, etcétera. Nosotros debemos de entender y reconocer que Dios habita en nosotros y que dice ahí que es un abastecimiento o una abundante fuente de abastecimiento, un recurso espiritual, ¿ya? Infinito de parte de Dios. Entonces, cuando uno lee la Biblia, estudia la Biblia, tiene que saber que el Espíritu de Dios va a usar eso para enseñar, ¿verdad? Para exhortar, para consolar, para llevar al Señor, para dar a conocer la verdad del Evangelio. Es una cosa de Dios, no del hombre. El hombre no tiene poder, capacidad ni idea para hacer las cosas. Entonces, Dios guió a Juan en todo esto, ¿ya? Y aquí eh, Juan, que es obediente y estuvo preparándose años, Dios lo estuvo preparando años para esta función, para este servicio, que es muy corto, pero sumamente importante, eh, ahora lo llevó a cabo. Y ahora entra el Señor, po, y ahora viene la obra del Señor, po. Y Juan es sacado, aparece en escena el Señor y muy pronto Juan es sacado de la escena, porque el que importa aquí es el Señor, no Juan. Juan tiene su lugar. Después lo va a ver cuando dice que él es amigo del esposo. Después vamos a ver qué significa eso. Dice, y yo le vi y he dado testimonio nuevamente que este es el Hijo de Dios. Primero, él dice, Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y ahí reconoció, ¿verdad? Y reconoció lo que Dios le había dicho, ¿ya? Que sobre quien vea descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ahora, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. O sea, también eso se lo tiene que haber dicho Dios, que sobre quien reposara el Espíritu de Dios, permaneciera, se quedara allí, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ese es mi Hijo. Y de hecho, ya lo había expresado en el bautismo mismo. Este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Cuando se abre el cielo y viene esa voz del cielo. Y seguramente Juan también lo escuchó. Y dice, este es el Hijo de Dios. Y lo dice Juan el Bautista. Y uno de los temas de Juan es eso, es presentar al Hijo de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que bautiza con el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, lo hemos dicho ya, es aquel que tiene una relación eterna
con el Padre. Entonces dice, y yo le vi, o le he visto, la misma palabra, observar, mirar, y he dado testimonio, o sea, soy testigo, ¿ya? De que este es el Hijo de Dios. Y si ser testigo delante de Dios es delicado para un judío. Ser testigo no es una cosa fácil. O sea, si hay un testigo falso, si su juicio es falso, él puede llegar a perder la vida, ¿ya? Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hay unos textos ahí, pero, o el elegido de Dios, el Hijo de Dios, ¿ya? Algunos dicen, algunos en vez de hijo ponen ahí elegido, eclectos, elegido de Dios, ¿ya? Pero seguramente el Hijo de Dios es correcto, ¿ya? Dice, cuando vemos la riqueza y la profundidad de la información que contiene los versículos 19, 34 hasta aquí, nos damos cuenta del gran ingenio de Juan, que presenta el todo de la cristología en una breve escena. O sea, del 19 al 34 muestra todo, al final llegando a la conclusión de que es el Hijo de Dios. Lo que los sinópticos expresan con respecto a Hijo de Dios con categorías de obediencia, lo expresa Juan con las de igualdad. Por ejemplo, el otro habla mucho de que él se puso bajo la voluntad de Dios, de que obedeció, ¿verdad?, de principio a fin. En Juan lo expresa con la de igualdad. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30, por ejemplo. Eh, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios, etcétera. Entonces, lo que los sinópticos Mateo, Marco y Lucas expresan con categorías de obediencia lo expresa Juan con la de igualdad, unidad y permanencia del Hijo en el Padre. ¿Ya? Él siempre habla de que está en el Padre, como se aprecia en la lectura del texto. Yo y el Padre uno somos, en 10:30, etcétera. ¿Ya? Eso se va a ir viendo. Entonces Juan tiene una intención distinta para decir que es el Hijo de Dios. Él expresa una y otra vez que cuando dice yo y el Padre uno somos, en realidad lo expresa en las distintas partes del Evangelio de Juan. También se va a ir viendo eso. Como hemos dicho, el del versículo 1:19 en adelante es un desarrollo, se puede decir, se explaya con respecto a lo que dice como prólogo del versículo 1 al 18 del capítulo 1. Versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, ¿ya? Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, la primera vez dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que dijo cuando el Señor se dirigía a él, pues ya, se dirigía, ¿ya? Se estaba dirigiendo hacia Juan y dice, el siguiente día dio a Juan, a Jesús, que venía a él, ¿ya? Y dijo, de aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí no, aquí estaba, y mirando a Jesús, andaba por allí. Primero lo presenta como que quita el pecado del mundo. Solamente eso, nada más. Y podría haberse quedado aquí, pero aquí no, aquí lo presenta de otra manera. No como el que quita el pecado del mundo, que ya lo dijo, sino lo dice como diciendo, oye, él, po, no yo, él, no yo. Ustedes tienen que buscarlo a él. Ustedes tienen que conocerlo a él. ¿Ya? Entonces, cuando dice eso, pareciera que estos discípulos entendieron y lo siguen. Veamos otro versículo. ¿Ya? Dice así. Dice el del 35 que ya lo leímos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Nadie lo había seguido todavía. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces ahora le menciona al Señor para que se ocupen de él.
Juan el Bautista ya, yo ya terminé mi trabajo, yo guardo mis cositas y me voy, ahora siguen con él. Ya, eso más o menos, ya, porque habían discípulos de Juan, ya, habían los discípulos de Juan el Bautista, pero los discípulos de Juan el Bautista ahora tenían que seguir al Señor. Esa era una parte nomás, confesar los pecados, tenían que seguir al Señor, era otra parte. Era el que bautizaba con el Espíritu Santo, tenían que aprender de él ahora. El otro discípulo, aparte de Andrés, seguramente era Juan mismo, pero Juan el apóstol, pero él no se menciona, por su carácter seguramente, él no se menciona, ¿ya? En el Evangelio que él mismo escribió. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Entonces, el Señor, ¿para qué apareció? Para quitar los pecados del mundo, pero también ¿para qué? Para seguirle, para aprender de él. Entonces ellos le siguieron para, ¿dónde mora? Queremos conversar contigo. O dónde, porque seguramente moraba en alguna parte, por el momento nada más. Ya no sabemos, porque él no tenía dónde recostar su cabeza. Seguramente estaba allegado en algún lugar. Y fueron, pero ellos ahora tenían que interesarse en él, en el Señor. Entonces él ahora está manifestando lo que él es, el maestro. Y el maestro siempre tiene discípulos. Entonces ahí iban ahora, él estaba ahora reuniendo a los discípulos. O se estaban los discípulos reuniéndose con él. Entonces no es solo que quita los pecados del mundo, sino que es mucho más que eso. Es mucho más que eso. ¿Ya? Después él dice que él, por eso explica ahí que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que, que habita o que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. ¿Ya? Entonces, cuando dice nadie le ha visto, entonces el unigénito Hijo podría decir, él va a ayudarle para que lo vea. En un sentido, es así. Pero ¿cómo lo hace? Dando a conocer a Dios, expresando a Dios, haciendo una exégesis de Dios, como lo hemos visto en ese versículo 1:18. Entonces Él da a conocer a Dios de tal manera que el que le ha visto a Él, ha visto al Padre. No solamente porque Él es Dios, sino porque Él lo ha dado a conocer al Padre. El carácter del Padre lo ha dado a conocer porque Él es Dios y porque Él está frente a frente al Padre y está en el seno del Padre constantemente. Lo conoce eternamente. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Nunca dejó de ser el Cordero de Dios. Entonces dice, seguí al Cordero de Dios, el que pertenece a Dios, pero también el que viene de Dios. Entonces dice, mirad, prestad atención al Cordero de Dios. Dice, les indicó a uno que era más grande que él, que Juan el Bautista, para que le siguieran, el cual era digno. Lo que muestra a la vez la gran talla de este hombre, Juan. Para ser grande hay que humillarse. Todo siervo de Dios tiene que humillarse para ser grande. No tomar sobre sí una responsabilidad, una carga o un honor que Dios no le ha dado. Mientras más pequeño, más grande delante de Dios. Entonces pero el más pequeño, ya, dice, será mayor, en el reino de Dios será mayor que Juan el Bautista. Entonces dice que al nombrarlo los discípulos obedecieron y siguieron a Jesús. Veamos qué es mirar fijamente. Dice, es fijar los ojos sobre un objeto durante un momento, como por ejemplo seguir a alguien que pasa con una mirada intrigada, inquisitiva. ¿Ya? A ver, veamos Marcos 10:21. Y vamos a llegar por ahí, ¿ya? Marcos 10:21. A ver, como dice, me parece que sale la palabra ahí, ¿verdad? Entonces Jesús, Marcos 10:21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Dice ahí en la descripción, dice, es fijar los ojos sobre un objeto durante un momento, o sea, lo miró por un momento, el Señor a este joven. Como por ejemplo seguir a alguien que pasa con una mirada intrigada e inquisitiva. ¿Quién es este? ¿Quién es?
me intriga saber quién es, conocerlo. Entonces aquí dice, mirándole de esa manera, pero aquí él lo conocía ya, pero aquí intrigado, ¿cómo puede él amar tanto el dinero? Le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes. Lo miró y lo amó, dice en otro lugar, mirándolo lo amó, porque en el fondo, ¿cómo puede amar el dinero más que a mí? Entonces, al Señor hay que mirarlo aquí en la Biblia. Hay que, de una manera intrigada, Señor, ¿por qué esto? ¿Quién eres? ¿Qué tan grande eres? Inquisitiva, o sea, inquirir en Él, en su palabra, eso, como dice el Antiguo Testamento, inquirir en su ley constantemente, para conocerlo más y más. Nosotros siempre vamos a ser débiles, pero mientras más lo conozcamos a Él, más se va a manifestar en nosotros y va a ser más fuerte dentro de nuestra debilidad. Entonces, les indicó a uno que era más grande que él, Juan el Bautista, para que le siguieran a Juan, ya, al Señor, el cual era digno. Lo que muestra a la vez la gran talla de este hombre, de Juan, que al nombrarlo los discípulos obedecieron y siguieron a Jesús. ¿Por qué? Porque él era digno de inquirir en él, de buscarlo y de conocerlo. ¿Dónde moras? Le dice después, ya, para estar con él. Y se quedaron con él, porque era tal hora, escuchándolo y sabiendo y entendiendo quién era. Andrés y Juan, el apóstol Juan, fueron los primeros que estuvieron con él allí, en donde él moraba. Muy bien, eso tenemos que hacer nosotros también, inquirir, buscar, conocerle cada vez más, preguntarnos en la Biblia lo que dice, por qué lo dice, para qué. Eso estamos tratando de hacer y tenemos que seguir en eso, ¿ya? Y sacarle provecho a la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, una vez más queremos darte las gracias. Darte las gracias por el Señor. Quisiéramos ser y recordar lo que Andrés y Juan hicieron, Juan el apóstol, que se interesaron en saber, en inquirir del Señor, en aprender del Señor, más y más. Y ahí ellos descubrirían que Él sí era el Hijo de Dios enviado del Padre, que Él era el Mesías, el Cristo, como después ellos anuncian a los demás. Y hacen un trabajo evangelístico de ir a buscar a los otros discípulos. Hemos hallado al Cristo, hemos hallado a Jesús el Cristo. Señor, queremos darte las gracias, queden en tus manos. Y como dice el apóstol Pablo, que seamos hallados en Él, que, que cuando nos miren seamos como que el Señor está aquí, que lo conocemos, y que cuando nos vean nos encuentren en Él y no en otras cosas, sino que seamos hallados en Él, en Cristo. Te damos las gracias, que vos en tus manos rogamos tu ayuda, tu bendición, y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchísimas gracias a cada uno.